el tercer integrante. Así que démosle Sí, presidente. inicio. Presidente, para esta sesión no tenemos cuenta y corresponde en la tabla que se ha determinado continuar con la ronda de audiencias relativa al proyecto de reforma constitucional que establece un sistema de pensiones solidarias que está asignado con el boletín número 13.493-13. Señor presidente, para esta sesión han sido invitados dos personas. En primer lugar, el abogado laboralista y especialista en seguridad social, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, el señor Juan Sebastián Gumucio, que está con nosotros en la sala. Y también el gerente general de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, el señor Fernando Larraín, que también está con nosotros en la sala. Muchas gracias, Ignacio, y reiterar el saludo a Juan Sebastián Gumucio, a Fernando Larraín. Nos pusimos ya de acuerdo en las exposiciones, y saludar también a los senadores que no son de la integrantes de la comisión, pero que han participado en esta discusión, el senador Alejandro Navarro y Álvaro Elizalde. Estimados colegas, bienvenidos. Vamos a partir con el abogado Juan Sebastián Gumucio, poder compartir pantalla y poder escuchar su exposición. Reitero, ojalá hay 15, 20 minutos y luego abrimos preguntas y contrapreguntas. Don Juan Sebastián tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. A nombre propio y de los abogados laboralistas que están organizados en la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, agradezco la invitación y para aprovechar el tiempo voy derechamente a analizar el proyecto. Primero, una cuestión de forma que se ha suscitado en esta comisión, que me ha tocado verla en la sesión pasada. Se ha pretendido que habría un obstáculo para la tramitación de este proyecto derivado del inciso final del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y revisando el proyecto, yo he constatado que todas las normas contenidas en él tienen el mismo rango jerárquico. Son todas normas que se han propuesto por los mocionantes como normas de rango constitucional. De ese modo yo no diviso que se produzca la mixtura que repugna el artículo 15 en su inciso final. Distinto es que en una reforma constitucional puedan contenerse materias que también podrían ser objetos de ley simple. La potestad constituyente en ninguna parte está limitada a la posibilidad de elevar a rango constitucional una norma que tiene rango simplemente legal o podría tenerlo. De manera que ese obstáculo yo no lo veo. El debate que plantea este proyecto es importantísimo y atiende a un problema urgente. A mediados del año, en junio del 2016, más de 1,5 millones de chilenos llenaron los espacios, las calles de todo Chile, manifestando su disgusto, su rechazo a la situación de pensiones que se está viviendo. En encuestas de opinión pública, igual este problema está en primer orden. El debate, por lo tanto, no puede ser más necesario y atiende una necesidad apremiante de miles y miles de chilenos. El debate es tardío. Esto se debe haber discutido mucho antes. Los que luchamos contra la dictadura teníamos entre las reivindicaciones suprimir los elementos privatizadores que se habían incorporado a la seguridad social, concretamente las AFP y las ISAPRE. Esa aspiración no fue recogida por los gobiernos de la Concertación. Y este asunto no se tocó, ha sido como un tema tabú. Recién en el 2002 se hace un primer examen de densidad de cotizaciones, que es un elemento actuarial esencial para ir tomándole el pulso a un sistema de pensiones. El 2006, 25 años después del inicio del sistema de AFP, se constituye recién la Comisión Marcel, que en mi concepto tiene una contradicción esencial.
porque hace un análisis crítico de las AFP, pero sin embargo llega a la conclusión de que basta el establecimiento del pilar solidario que se estableció el año 2008 para solucionar los problemas de funcionamiento de las AFP. Se equivocó la Comisión Marcel, porque los problemas siguieron, se intensificaron, y en el segundo gobierno de doña Michelle Bachelet tuvo que formarse una nueva comisión denominada Comisión Bravo, que también hace una mirada crítica profunda del sistema de AFP, y llega a la conclusión de que este sistema no puede seguir funcionando tal cual y que es menester reformarlo. Es equivocado lo que se dijo en la sesión pasada de que esa comisión no estuvo por integrar formas de reparto solidario al sistema. La verdad es que la mitad de los comisionados estuvieron por forma solidaria, algunos a través de un sistema mixto, otros a través de un sistema puro de reparto. Pero en lo que sí hubo consenso de que era indispensable modificar las AFP. El proyecto persigue que recuperemos la seguridad social en materia de pensiones, que recuperemos, en mi opinión, la normalidad en esta materia, que nos unamos a la mayor parte de las experiencias en pensiones de los sistemas de seguridad social del mundo y dejemos ser una anomalía con un sistema que es minoritario y en el mundo, al punto que algunos países que lo habían adoptado han echado pie atrás y se han vuelto a fórmulas solidarias de reparto. Al respecto, sugiero la lectura de un informe muy interesante de la OIT que plantea justamente este proceso de retroceso a fórmulas verdaderas de seguridad social. El sistema de capitalización individual gestionado privadamente por las AFP está fracasado. No voy a entrar en cifras porque yo creo que ya se las han dado a la comisión y sería terriblemente reiterativo. Y hay consenso incluso desde las propias AFP de que esto no da para más, que hay que cambiarlo. ¿Por qué fracasa la capitalización individual? Cuando uno enseña seguridad social, y esto lo van a encontrar ustedes en cualquier manual, en cualquier tratado de seguridad social, se habla de los sistemas idóneos, inespecíficos y los sistemas específicos de seguridad social, de protección, y de los sistemas que son incompletos, que no dan el ancho para dar una protección efectiva a las personas en las contingencias sociales. Y entre estos sistemas inespecíficos y incompletos, siempre se estudia el ahorro individual. Y se dice que el ahorro individual, siendo una virtud muy importante, nadie lo niega, no es una solución de protección colectiva, por la sencilla razón de que es un sistema que depende de la capacidad de ahorro individual de las personas y deja al margen o menoscabado a aquellos que no tienen tal capacidad de ahorro. El sistema de capitalización individual no es seguridad social. En Chile no tenemos seguridad social con las AFP. Se ha inventado de que hay un sistema mixto. La verdad es que esa es una equivocación técnica. No tenemos un sistema mixto porque se habla de sistemas mixtos cuando el pilar contributivo, mezcla dos sistemas. En Chile tenemos un solo sistema en el pilar contributivo, que es el sistema de capitalización individual. Como decía, es un sistema que depende de la capacidad de ahorro y que depende de las condiciones de salario y de trabajo de las personas. Es un sistema que discrimina a las personas menos favorecidas, discrimina a las mujeres
No hay ninguna solución dentro de la mecánica de las AFP que dé solución a las mujeres. Habría que crear otros mecanismos complementarios para tratar de arreglar su situación, que es francamente desmedrada. Es un sistema rígido. Y la prueba mejor de la rigidez de las AFP está cuando uno analiza qué sucedió en la década de 1980, que cuando parte este sistema. En la década del 80, que desgraciadamente estamos recordando con la pandemia, tuvimos una cesantía que llegó en términos efectivos a ser cercana al 30%. Y tuvimos salarios bajísimos. Tuvimos también, porque se creó un fondo de mercado de capitales, altísimas rentabilidades, del orden del 12%. Yo les pregunto, señores senadores, ¿de qué sirve tener una altísima rentabilidad del 12% si esa rentabilidad se aplica sobre salarios bajísimos o sobre lagunas previsionales porque gente cesante? El 12% de cero en matemáticas es cero. De manera que no hay que engañarse en ese aspecto. La filosofía que está detrás del sistema es: ráscate con tus propias uñas. Si tú eres afortunado y lograste formación profesional, educación y te fue bien en la vida, obtendrás una pensión acorde con tu situación. Si no eres afortunado, naciste en un hogar desfavorecido o tuviste que criar a tus hijos, en el caso de las mujeres, y apartarte del mundo laboral, tendrás como resultado una pensión que dé cuenta de tu mala situación o mala vida laboral. ¿Qué es lo que es este sistema en síntesis? Es un espejo de la desigualdad. Reproduce perfectamente la desigualdad. La reforma del año 80, y estas ya son opiniones personales, no miraban las pensiones como el objetivo principal. El objetivo principal de la reforma del decreto ley 3500 fue privatizar la previsión y traspasar los cuantiosísimos recursos que manejaba el Estado en el sistema anterior al sector privado, a entes con fines de lucro que hoy día están en manos de transnacionales, en su mayor parte, y que han inyectado los ahorros de los trabajadores, este verdadero impuesto del 10% que pagan actualmente, al mercado de capitales. La reforma se hizo, aparte de todo lo dicho, se hizo mal, porque se hizo para un país de fantasía, para un Chile inexistente. Toda política pública tiene que seguir un principio que es básico: la adecuación a la realidad a la cual va a regular. Y en este caso se inventó un Chile de mentira, de trabajadores que iban a tener iban a tener empleos constantes, pleno empleo, salarios que iban a aumentar 2,5% al año y una gran estabilidad y densidad de cotizaciones, de periodos de trabajo que iba a estar entre los 30 y 40 años. Y esto no es invento mío, yo lo remito al acta secreta donde se aprueba este proyecto, donde don José Piñera expresa estas ideas, estos supuestos que son falsos y se demostró rápidamente y que dieron por resultado el que conocemos, por el fracaso. Se ofrecieron tasas de reemplazo del 80%. Luego alguien se entusiasmó más, no sé si la asociación de AFP, me lo dirá Fernando Larraín, y se entusiasmaron más y dijeron que en el año 2020, o sea, este año, íbamos a llegar a tasa de reemplazo del 100%. Era un absurdo porque no se estudió bien la reforma, no se estudió bien la realidad chilena y tenían antecedentes. Al año 80 existía un boletín de estadística del Servicio de Seguro Social
que demostraba que la densidad de los trabajadores chilenos era menor del 50%. ¿Por qué no tomaron esos datos? ¿Por qué crearon una garantía de pensión mínima con una exigencia de 20 años de cotizaciones? La verdad es que yo no me explico tanta crueldad, lo llamaría yo. Se prometió, como digo, altas pensiones y no se cumplió. Se prometió bajar el costo fiscal. Y resulta que las Fuerzas Armadas y de Policía no quisieron entrar a las AFP y mantuvieron su previsión, que le cuesta al Estado del orden de 1.2% del PIB. Esa previsión, que para 170.000 pensionados que jubilan a la edad promedio de 49 años, cuesta más que todo el pilar solidario, que atiende a 1.500.000 chilenos. ¿Cómo va a ser posible? Y también cargaron al fisco, apropiándose de estos recursos previsionales, con lo que se llama el costo de la transición, que llegó a costar 5 puntos del PIB. Y que estas generaciones, que hoy día reciben pésimas pensiones, son las que tuvieron que pagarlo. Es bastante injusto. Tuvieron que hacer un doble esfuerzo, ahorrar para sus propias pensiones y pagar el costo de la transición. Explicaciones del fracaso. Hay varias. Hay una muy curiosa que dice: las AFP no están encargadas de las pensiones. Seguramente los señores senadores alguna vez han oído a mi juicio, disparate, porque basta leer el decreto ley 6.500 para entender que las AFP, aunque se le pare el pelo a alguien, son servicios públicos delegatarios del Estado en el cumplimiento de la garantía de seguridad social que debe darse a las personas. Otra explicación dice: el problema no son las AFP, el problema son los chilenos, que tienen malos sueldos, que tienen lagunas previsionales, que se tienen que apartar del mundo laboral para criar los hijos. Ese es el problema. Pero resulta que el sistema de pensiones está hecho para los chilenos, para estos feos chilenos con tantos problemas y tan mala situación económica. De manera que esa explicación no resiste análisis. Y además, cuando se trata de decir, bueno, solucionemos el tema, pues esta es la causa primaria: los bajos salarios, la precariedad del empleo, solucionémoslo. Fortalezcamos los sindicatos, pues, que es el camino que han seguido todos los países desarrollados para tener una mejor distribución del ingreso y poder tener negociaciones colectivas, no solo en la empresa, sino que por rama. Pero cuando esto se plantea y la soberanía popular incluso lo aprueba, como pasó recientemente, se va al Tribunal Constitucional por distinguidos senadores, se abanica lo que dice la soberanía popular y establece que los sindicatos no son los únicos representantes de los trabajadores y que valen también los famosos grupos negociadores, que los laboralistas llamamos generalmente, porque esa es la realidad, sindicatos amarillos, formados por los patrones. El problema existe y hay que solucionarlo. Veamos las soluciones. Una, hay gente que dice: no, el problema no existe, no hagamos nada. Ya, eliminemos esa porque está en contra del consenso de todos. Proyecto del presidente Piñera, que está en el Parlamento actualmente. Tiene una serie de elementos ese proyecto, pero voy a ir al corazón del proyecto. ¿Qué es lo que plantea? En definitiva, desoír la recomendación que hace Albert Einstein y repite más de lo mismo. Repite la misma fórmula, con lo cual el resultado va a ser igualmente malo. ¿Qué es lo que dice? Elevemos la cotización que va a ir a las cuentas individuales. Primero partió con un 4%, después ha hablado del 5%, después ha hablado del 6%.
Se ha hablado que una parte puede ir a solidaridad, pero el corazón es no tocar a las AFP y aumentar incluso el volumen de recursos que se va a destinar a capitalización individual, administrados por ella o por otros entes. No me altera el problema porque sigue siendo ahorro individual. Este proyecto, señores senadores, constituye verdaderamente una provocación para el mundo de los pensionados, por la sencilla razón de que al tratar de incrementar un sistema de ahorro que tiene un desarrollo en el largo plazo, en 30 y 40 años, está planteando una solución para el año 2070, más o menos. Recuerden ustedes que el aporte del 4% se va a ir aumentando gradualmente en 8 años. Y recuerden que en un sistema de ahorro, el ahorro más la rentabilidad que se va obteniendo solo rinde resultados en 30 o 40 años. ¿Qué ha dicho la Fundación Sol en un estudio muy interesante que yo creo que ustedes conocen? Estudiando el 4% adicional, ha dicho que un 4% adicional, dada la declinación de las tasas de interés, recién permitiría que las pensiones del año 2070 no sean peores que las de hoy día. O sea, no mejorarían. Se dice propagandistamente, sacando nuevamente una especie de cuaderno de matemáticas, que las pensiones aumentarían un 40%. Eso no corresponde, porque eso es engañar a la gente y pensar de que las tasas de rentabilidad van a ser las mismas que las anteriores, cuando en el mundo es claro hoy día que hay un fenómeno de declinación de tasas de rentabilidad. Otra fórmula. Don Felipe Cas, distinguido colega de ustedes, dice, fortalezcamos el pilar solidario y que el Estado se haga cargo de todo. Entonces uno le pregunta, pero senador, y esto significa que el Estado tiene que poner más recursos. ¿Aumentaríamos los impuestos a los más ricos? ¿Crearíamos un royalty efectivo? ¿Estableceríamos un impuesto patrimonial? No, pues señor, si eso va en contra de la inversión, y repite el dogma de fe de que para que haya inversión tienen que bajarse los impuestos. Entonces, ¿y de dónde va a sacar la plata, pues senador? Bueno, recortes, pues se recortan programas sociales, o sea, desvestimos un santo para vestir otro. Creo que no es la solución. Aparte que no entiende, a mi juicio, bien el senador Cas, que el pilar solidario va a las prestaciones de supervivencia necesarias. Y en los sistemas de pensiones siempre hay un pilar contributivo que va a asegurar la continuidad de ingresos entre la vida activa y la pasiva. Es la diferencia que ustedes deben recordar entre los alimentos congruos y los alimentos necesarios que se estudia en el derecho de alimentos. De verdad que no soluciona todo. Si bien tiene razón en que el Estado va a tener que poner más plata para solucionar este problema, de eso no cabe duda. Eso no, para ir terminando, nos lleva a lo que propone el proyecto. Y el proyecto propone un retorno a la normalidad, que Chile se vuelva a inscribir en los países que solucionan sus problemas de pensiones con el aporte de los activos hacia los pasivos, con la solidaridad intergeneracional, como se llama más elegantemente. Y propone establecer como base del pilar contributivo un sistema de reparto. ¿Es viable o no es viable? En nuestro concepto es perfectamente viable y es la solución que tenemos a mano, primero para una necesidad urgente, que es reparar el daño en pensiones que sufren los actuales pensionados producto del sistema de AFP y el que van a sufrir las próximas generaciones de pensionados, porque esto no termina hoy día.
todos los cálculos dicen que la situación de las pensiones en las décadas siguientes va a ser incluso peor que la actual. De manera que un sistema de reparto da recursos para dar una solución inmediata al problema urgente de las pensiones. ¿Tiene problemas el sistema de reparto con la demografía, la pirámide demográfica que va a estrechar la relación entre activos y pasivos? Sí, señores, tiene problemas, tal como los tiene el sistema AFP. No se crea que el sistema AFP es inmune a esta situación. Basta ver qué es lo que pasa cuando aumenta la expectativa de vida y cómo se alteran gravemente las prestaciones. La gracia del sistema de reparto es que es flexible. En el siglo XX, en las naciones que iban incorporando los avances civilizatorios que da la seguridad social, fue el sistema que se usó para poder incorporar de inmediato a las prestaciones de pensiones en caso de invalidez, muerte y sobrevivencia a aquellos que todavía no habían ahorrado. Era la manera de proteger a los viejos de inmediato, con el aporte de los jóvenes. ¿Están quebrados los sistemas de reparto? ¿O van a quebrar? Una precisión técnica de formación profesional. Los sistemas de reparto no quiebran. No quiebran porque no tiene capitales, pues, que se tornen insolventes para atender a las obligaciones. La AFP los fondos de pensiones tampoco quiebran, porque no tienen ninguna obligación. Si el pensionado llega con $1, se le da $1 y está cumplida la obligación. Los sistemas de reparto lo que tienen son excedentes o déficit. Los flujos, que son su base de operación, pueden generar excedente en un periodo y déficit en el periodo siguiente. Lo normal, por lo mismo, es que se establecen tasas de cotización de plazos razonables que generan excedentes que después se ocupan para atender los déficits. ¿Es necesario mayores aportes al sistema? Sí, desde luego. Tiene que participar el Estado y tienen que participar los empleadores. Este sistema de reparto ya existe en Chile en alguna medida. El fisco de Chile se hace cargo de 2/3 del costo de la previsión. Entonces, no se alarmen si ya los activos ya están sustentando los pasivos, porque el rol que ha cumplido el sistema de capitalización individual ha sido muy mezquino, muy mínimo. Voy terminando, presidente. Un punto que se tocó ayer en la sesión pasada que me creo muy interesante. El hecho de que se establezca un sistema de reparto no evita que se establezca un fondo de ahorro. Los fondos de reparto siempre van combinados con un fondo de reserva. Y me pareció muy interesante oírle a uno de los señores senadores que lo que es necesario frente a la inversión de este fondo de reserva es cambiar la filosofía actual. La filosofía actual es solamente rentabilidad y lucro. Si se invierten en empresas que hacen trabajo infantil o hacen prácticas antisindicales, da lo mismo hoy día. Lo que interesa es la rentabilidad. Y en nuestro concepto no da lo mismo. El pensamiento nuestro, y en esto compartimos la idea del economista French Davis, que ha sido muy reiterativo en esto, es que los ahorros de los trabajadores chilenos se inserten en un plan de desarrollo nacional que genere más plazas de trabajo, más bienestar, mejores salarios. Yo le termino diciéndole que aquí el tema de definición es muy claro. Vamos a aplicar el criterio de algunas tribus de esquimales. Yo me acuerdo de una novela que leí de chico
en que a los viejos se les desechaba cuando ya no eran útiles. Se les llenaba una mochilita y se le mandaba en la nieve, porque este era el polo norte, a morir, o nos vamos a preocupar de nuestros viejos. Ese es el tema que tienen ustedes. Y si no se soluciona este tema, que es urgente, no va a haber paz social. Y sin paz social, las sociedades no son viables. Y el problema del modelo que tenemos en Chile es precisamente que hemos sido incapaces de construir un colchón mínimo de bienestar, y esto lo estamos viendo en la pandemia. De manera que yo les agradezco y hago todos mis votos para que tengan éxito en este interesante trabajo que han iniciado. Muchas gracias, presidente. Gracias por la exposición, profesor Juan Sebastián Gumucio. A continuación vamos a escuchar a don Fernando Larraín, gerente general de la Asociación Gremial de AFP. Tiene la palabra don Fernando. Muchas gracias. Presidente, tiene sesión, puede abrir las... Presidente. Perfecto. ¿Sí? De quórum, presidente. Gracias, presidente. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve o no? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias, presidente, por la invitación. Muchas gracias también a los senadores aquí presentes. Mi saludo también al otro expositor, a Juan Sebastián. Quiero partir esta presentación, creo que haciendo una pregunta y una preocupación compartida, porque al final del día lo que nos invita a esta sesión, y seamos francos, esta conversación que llevamos muchos años y nos hemos demorado mucho tiempo en resolverla, es cómo podemos mejorar las pensiones. Y me gustaría hacer una primera aclaración al principio, porque se habla mucho del sistema de AFP. Y uno no puede mirar el sistema previsional aislado. Nosotros tenemos un sistema de pensiones que tiene dentro de sus actores que participan en él a las administradoras de fondos de pensiones, pero también es un sistema que es más integral respecto de eso. Por lo tanto, creo que resumirlo en la AFP es una caricatura respecto de un sistema, y por lo tanto creo que es importante a la hora de mejorar las pensiones mirar este tipo de cosas. A mí me invitaron a hablar respecto a este proyecto y por lo tanto voy a centrar mi presentación justamente en eso, en cuáles son los temas que tiene en consideración este proyecto en particular. Voy a tocar 4 puntos en mi presentación. El primero es que este es un proyecto que lo que hace es expropiar los ahorros de los trabajadores y traspasárselos al Estado. El segundo punto que quiero hacer, que habló largamente el expositor anterior, tiene que ver con los sistemas de reparto. Y aquí quiero ser bien claro en un tema. Da lo mismo el tipo de sistema que tengamos en nuestro país, si es un sistema de capitalización o es un sistema de reparto. Si la gente no cotiza, no tiene buenas pensiones en ninguno de los dos casos. Y creo que más allá de qué tipo de espejo tenemos, los sistemas de pensiones son un espejo de la realidad del mercado laboral. Y si hay un sistema que era regresivo y que generaba mayores niveles de desigualdad, era justamente el sistema que teníamos antes de los 80 en el caso chileno. El tercer punto que quiero hacer y hablar respecto de la propuesta, el problema que estamos buscando, que es mejorar las pensiones. Y cuarto punto, quiero hablar también respecto de la entidad pública que se haría a cargo de acuerdo al proyecto de ley de las pensiones. Entonces, el primer punto tiene que ver con la expropiación y nacionalización de los fondos de los trabajadores de Chile. Y aquí me gustaría hablar de 3 temas, pero también hacer una pregunta que creo que es en beneficio de la discusión futura. Lo primero que hace este proyecto es que le quita cualquier valor al concepto del ahorro individual. Más allá de una discusión de solidaridad que me parece correcto tenerla, el proyecto lo que hace es que quita cualquier incentivo a la capacidad de ahorro que puedan tener los trabajadores. Segundo, este proyecto lo que hace es que le quita los ahorros a los trabajadores, se los pasa al Estado
y el Estado le entrega un cheque en blanco, un documento que le dice que en el futuro le va a reconocer este tipo de pago de pensiones. Y lo que hemos visto en muchos países es que esto tiene un riesgo político respecto a este punto en particular, que lo voy a comentar a continuación. Pero creo que lo más complejo de este proyecto es que este proyecto no resuelve el problema que tenemos. Este proyecto no asegura mejores pensiones. Y ese es un problema que tiene este proyecto en el origen de cómo está hecho. Y dejo esta pregunta planteada principalmente en una comisión de constitución. Yo no soy abogado, por lo tanto no podría responder esta pregunta, pero me parece que este proyecto también invita a hacerse una pregunta de cuál va a ser el costo que va a tener este proyecto para el Estado de Chile. Porque si uno piensa en una expropiación y por lo tanto una posterior indemnización, esto va a tener una amplitud de costos bastante grande para el Estado, que me parece que es interesante poder discutirla en el marco de esta Constitución. Y uno podría ver algunos ejemplos de países que se han comentado de reversión de los sistemas, y tenemos un ejemplo aquí al otro lado de la cordillera, que es el caso argentino. Y no voy a ocupar palabras mías para no hacer juicios de valor, sino que voy a citar a Ricardo López Murphy, en donde cuando Argentina expropia y estatiza los fondos de los trabajadores, dice claramente acá, dice, para mucha gente que se sacrificó para su vejez, la nacionalización significó que le robaran sus fondos y se los dieran a quienes nunca ahorraron. Para los políticos se cayó en demagogia y se produjo un fenómeno de corrupción escandalosa. Tenemos un caso concreto respecto de esto que creo que también vale la pena mirarlo. El segundo punto, y aquí me voy a detener porque creo que me parece importante esta discusión. ¿Por qué el sistema de reparto, y quiero ser bien claro acá, es decir, el sistema de transferencia entre generaciones? Porque bien lo dijo el expositor anterior, nuestro sistema de pensiones tiene un pilar de reparto, que es el pilar solidario, y tiene además transferencias entre generaciones en cuanto el sistema tiene un seguro de invalidez y sobrevivencia. No nos olvidemos que las pensiones que se pagan no son solamente pensiones de vejez, sino que también son pensiones de invalidez y sobrevivencia, donde ahí sí hay transferencia entre generaciones y también hay transferencia entre género. Entonces, creo que es importante mencionar que este sistema lo que hace es volver a un sistema completo de reparto. Y quiero ser bien cuidadoso respecto de esto, porque se habla de la Comisión Bravo. Efectivamente, el año 2015 se hizo una comisión. Y creo que aquí la conclusión de la comisión es muy clara, porque hubieron 3 propuestas distintas. Hubo una propuesta que era principalmente fortalecer el sistema actual. Había una segunda propuesta que tenía que ver con ocupar las mayores cotizaciones con una perspectiva de transferencia intergeneracional, y había una tercera propuesta que es más parecida a la propuesta de este proyecto, que era volver al sistema del reparto. La comisión descartó la posibilidad de Chile de volver al sistema de reparto, y la descartó por los 3 argumentos que vienen a continuación. Primero, porque se expropiaba el ahorro de los trabajadores de Chile. Segundo, porque la realidad demográfica hacía que el número de personas cotizantes en el sistema de pensiones hacen que sea inviable en el futuro, porque hoy día tenemos 5 trabajadores activos por un trabajador pasivo, pero en 30 años más vamos a tener menos de 2 trabajadores activos por cada trabajador pasivo. Y lo tercero es que el sistema de reparto es insostenible de acuerdo a la Comisión Bravo, porque la cotización no solamente tendría que subir al 18% como lo propone este proyecto, sino que tendría que subir muchísimo más para poder mantener los beneficios. Por lo tanto, creo que hay que ser bien claro respecto de lo que ya se habló en su momento. Y aquí hay algunos gráficos que no me voy a detener, ustedes los van a poder ver en las presentaciones que se las dejé a disposición, pero el gráfico que se muestra acá muestra claramente cómo la relación de dependencia en el caso chileno, que es la tercera barra de izquierda a derecha, muestra que la tasa de dependencia va a subir y se va a triplicar en los próximos años. Y es más, cuando uno mira la población en edad de trabajar, es decir, la edad activa de trabajo, Chile va a mostrar un retroceso. Entonces, no solamente vamos a tener más adultos mayores por cada trabajador activo, sino que vamos a tener también menos trabajadores activos que van a poder trabajar para financiar a nuestros adultos mayores.
Y uno podría hacerse una pregunta acá que ha sido bien expuesta, sobre todo en las discusiones del Congreso del Futuro, en donde uno podría decir, ¿y el sistema de reparto está considerando los cambios que va a tener el mercado laboral en el futuro próximo? Porque el sistema de reparto está anclado en una relación laboral de empleado y empleador de los años 40, 50. Cuando uno mira lo que va a venir hacia adelante, es que probablemente las personas y los trabajadores van a tener distintos tipos de empleadores. Hay que incorporar a los trabajadores que trabajan por cuenta propia al mundo de los emprendedores. Por lo tanto, cuando uno mira, uno tiene que también ser capaz de poder mirar las transformaciones que va a tener el mercado laboral. Y volver a un sistema de reparto es creer que vamos a tener un mercado laboral como el de los 60 o el de los 50, cosa que no solamente esta pandemia nos ha visto que se va a transformar, sino que todas las proyecciones futuras así lo están viendo. Y cuando uno mira los sistemas de reemplazo de las pensiones públicas en Europa, lo que uno puede ver es que efectivamente, y no voy a ir país por país, pero lo que uno mira es que las tasas de reemplazo producto de efectos demográficos van a ir cayendo en el largo plazo. Y uno puede ver que en promedio van a disminuir más de un 36% en los próximos 30 años en los países de Europa que mantienen sistemas públicos de reparto. Y efectivamente esto pasa que hay una deuda previsional, porque el Estado de Chile, en un sistema de reparto, o el Estado en general asume una deuda respecto de esto. En el caso griego, por ejemplo, la deuda de pensiones que tiene es 9 veces el PIB. Es cierto que no quiebra, pero la probabilidad de pagar es 0. Y por lo tanto lo que terminan haciendo los países es ajustar los beneficios. Por lo tanto, le dicen a las personas que van a tener un beneficio de A y terminan teniendo un beneficio mucho más bajo. Lo mismo pasa en el PIB de Portugal, en el PIB de Italia, en el PIB de España, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué nos muestra la evidencia internacional? Porque aquí se ha hablado del informe de la OIT y creo que esta tabla es bien clara respecto de esto. Y uno podría definir dónde quisiera estar. ¿Cuáles son aquellos países que han incorporado la capitalización en sus sistemas de pensiones? Australia, Inglaterra, que se habló en la sesión pasada, incluyó la capitalización en sus sistemas de pensiones, Suecia, Colombia, Canadá, Holanda, Nueva Zelanda, Dinamarca, entre otros países. Y también hay aquellos países que, es cierto, han revertido la capitalización, que son países como Hungría, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Argentina, Macedonia, entre otros países. A mí me parece que cuando, al menos desde mi perspectiva, yo miro a Chile en los próximos 30, 40 años, desde una perspectiva de desarrollo y el tipo de país que uno quisiera construir, me parece, al menos desde mi perspectiva, que uno quisiera parecerse más a los países que han incorporado capitalización que a aquellos países que han revertido la capitalización. ¿Qué ha pasado en los países que han revertido el sistema de capitalización individual? ¿Por qué lo han hecho? Y yo creo que aquí la presentación de András Sutov y Paula Benavides fueron bien claros en esto. Y quiero ratificar algunas de las cosas que ellos mencionaron. Lo primero es que tuvieron que revertir el sistema porque los costos de transición sobre la presión fiscal fue muy grande. No por un problema de pensiones, sino que solamente por un problema fiscal tuvieron que revertirlo. Segundo, eran países que tenían debilidades institucionales, que las venían atrayendo antes de transformar su sistema de pensiones, con deficiencias de gobernabilidad, con un fuerte deterioro del diálogo social, etc. Y por lo tanto, uno además puede ver, y esto también lo dijo el expositor anterior, que efectivamente Chile tiene un sistema que lleva casi 40 años, por lo tanto, cualquier transición efectivamente va a tener costos y probablemente en este caso muy altos por hacerlo. Si uno mira hacia el otro lado y uno dijera, bueno, ¿qué ha pasado con los países que han incorporado capitalización? Y acá voy a poner 3 países distintos para que después no digan que uno tiene sesgo respecto de esto, porque tienen sistemas diferentes. Por ejemplo, el caso sueco. El caso sueco tiene un sistema nocional. En este caso sueco, creo que es importante mencionar algunas cosas. Lo primero es que Suecia transformó su sistema porque consideró, y esto ustedes lo pueden ver en todos los informes suecos, consideró que el sistema de reparto era totalmente inviable. Por lo tanto, iniciaron un proceso de avanzar hacia un sistema de capitalización, en donde el objetivo era gestionar el fondo de pensiones con el mayor rendimiento posible. El caso inglés que se comentó en la sesión pasada
y usted, presidente, pidió ahí un análisis más correcto del caso inglés. Yo le voy a mandar después de la presentación algunas de estas cosas, pero simplemente y en resumen, teniendo en consideración los temas de Beveridge y todas las cosas que se mencionaron, el sistema inglés lo que hizo es incorporar capitalización. Y el sistema de reparto, ¿por qué? Porque consideró que el sistema de reparto y de beneficios definidos no era viable para el largo plazo. Es más, los planes ocupacionales de beneficio definido, que eran tradicionalmente utilizados en Europa, se han ido extinguiendo en los últimos 15 años. Y en la capitalización que existe participan diferentes actores. Y el objetivo de las instituciones que participan es administrar el ahorro y generar rentabilidad. Y en Dinamarca, que hizo un proceso de transformación previsional también, tiene un sistema multipilar muy similar al sistema chileno, con un sistema de reparto que también se consideraba inviable y en donde la capitalización participan diferentes actores. ¿Qué pasaba en Chile entonces? En Chile nosotros ya tuvimos un sistema de reparto. Tuvimos una experiencia hasta los años 80, un sistema de reparto, en donde desde los años 60 se empezó a discutir de la insostenibilidad y regresividad que tenía ese sistema, por la multiplicidad de cajas, por el tipo de pensiones que pagaba, etc. Pero creo que es interesante este punto. Si nosotros supusiéramos de que el sistema de pensiones que tenemos hoy día no lo tenemos, y tuviéramos un sistema de reparto, como por ejemplo el que tienen las Fuerzas Armadas hoy día, el que tiene DIPRECA, las pensiones que recibirían la gran mayoría de los chilenos serían peores que las pensiones que entrega el actual sistema. De acuerdo a varios estudios que hay una cita de Francisco Cabezón, un estudio que ha hecho de comparar el sistema de Fuerzas Armadas con el sistema de previsión. O sea, si nosotros tuviéramos hoy día el sistema que tienen las Fuerzas Armadas, las pensiones que recibirían los chilenos serían más bajas que las que están recibiendo hoy día. Y esto es por dos razones. La primera es por un tema de densidad de cotizaciones. Para tener pensiones, en el caso de las Fuerzas Armadas, usted tiene que tener 60% de densidad de cotizaciones. El promedio de los chilenos tienen una densidad de cotizaciones de menos del 50%. Por lo tanto, para un sistema de reparto o para un sistema de capitalización hay que cotizar para poder acceder a pensiones. Y lo segundo tiene que ver con los salarios. Acá se ha discutido en la comisión respecto de las bajas pensiones. Y es cierto que hay un porcentaje que recibe pensiones por debajo del salario mínimo. Pero la verdad, señor presidente, es que cuando uno mira el salario promedio en Chile de un trabajador desde los años 80 a la fecha, es que ese salario está por debajo del salario mínimo. Es un salario de 10 UFs. Por lo tanto, acá tenemos un problema que está radicado en el mercado laboral y por lo tanto se traduce en el tema previsional. Tercer punto que quiero hacer son los aspectos técnicos a tener en cuenta en este proyecto. El proyecto, ¿qué es lo que propone? Propone una tasa de cotización del 18%, propone una pensión universal de 380.000 pesos, propone una rentabilidad del fondo de un 2% y propone una administración pública. Vamos por cada uno de los puntos relativamente rápido. El primero es la tasa de cotización. Esto supone que yo con las cotizaciones voy a poder pagar mejores pensiones. Y la evidencia muestra que la recaudación, incluso con aportes estatales, no son suficientes para financiar los gastos en pensiones. Es más, si yo utilizara la recaudación producto de las cotizaciones, el fondo no alcanza a pagar pensiones después de 5 años. Esto no es al 2070, es en 5 años más. Y si uno decidiera expropiar los fondos de pensiones en esta lógica, los fondos se agotan a los 25 años. Es decir, hacia el año 2050 las cotizaciones de los trabajadores no serían el 10% como son hoy día o el 18%, sino que serían el 40%. Si uno piensa en las pensiones mínimas, si se pagara una pensión mínima de 380.000 pesos, esto es equivalente a aumentar el aumento del Estado un 8% del PIB. Y aquí claramente esto tiene efecto en políticas públicas, habría que dejar de hacer otras cosas o discutir respecto de una reforma tributaria que finalmente pudiera llevar el gasto a este tipo de situaciones. Y esto lo han expuesto otros expositores en esta comisión, así que no me voy a detener en ese punto. Pero este tema me interesa porque uno podría preguntarse, bueno, ¿este fondo dura para siempre? Según el proyecto, esto no tiene fecha de término. Pero cuando uno, y yo feliz les comparto las planillas Excel para que puedan ver los datos de esto, si uno considera distintos supuestos,
entre más conservadores o normales respecto de este tipo de fondo, este fondo alcanza a cubrir 15 o máximo 25 años. Es decir, si esta propuesta se hubiera hecho en los años 80, hoy día no habría un peso para pagar pensiones. Y creo que hay que ser responsable, porque cuando uno hace una reforma de pensiones, no solamente la hace para la actual generación, sino que también la hace para las futuras generaciones. Por lo tanto, este es un proyecto que se queda sin fondos. El tercer punto que quiero hacer respecto de esto es la rentabilidad del fondo. ¿Por qué? Porque, y déjeme ser bien claro respecto a este punto, para un afiliado que aportó al sistema de ahorro y capitalización durante 39 años, es decir, entre el 81 y el 2020, y uno lo pusiera con la rentabilidad del fondo C, el fondo final equivale a 4,5 veces las cotizaciones del trabajador. Es decir, el trabajador cotizó 930 UEFs y el fondo final de las pensiones 4.000 UEFs. Si ese mismo afiliado hubiera tenido y hubiera cotizado bajo un fondo nocional en el cual las reservas crecen a la tasa que este proyecto propone, un 2%, la pensión final para esta persona es que hubiera cotizado las mismas 930 UEF, pero su fondo final sería 1.400 UEF. Es decir, bastante menos de la mitad que lo que considera desde esa perspectiva, un tercio. Por lo tanto, el Fondo Nacional de Reparto financiaría un tercio respecto de esto. Y esto se puede ver claramente en un gráfico. Si uno mira hoy día la realidad de las pensiones se pueden explicar un 22% por cotizaciones y un 78% por rentabilidad. Si uno mira esto en un fondo nocional, la diferencia es radical, como lo pueden ver en este gráfico. Pero ustedes podrían decirme, bueno, pero quizás esto no es real. Veamos el caso sueco. El caso sueco es un caso que se mira mucho respecto a las cuentas nacionales. Y un paréntesis, yo los invito a revisar qué países tienen cuentas nacionales en el mundo, porque probablemente muchos de nosotros, que me pasó a mí, aprendí geografía cuando vi esto, porque países como Mongolia, Kirguistán, Tayikistán, el caso sueco, Polonia, son países que tienen este tipo de cuentas nacionales. Y si uno mira en las cuentas nacionales, la rentabilidad promedio, en el caso sueco, es de un 2,9%. La rentabilidad promedio de la parte privada de capitalización es de un 8,6%. Por lo tanto, es una diferencia grande. Y le explico, presidente, la diferencia desde una perspectiva de un empleado público. Este sistema tiene un daño previsional con nuestros empleados públicos, porque les entregó un bono de reconocimiento en donde les dio un bono de reconocimiento al 4%. Una persona con un salario mínimo recibió un bono de reconocimiento y tuvo pensiones finales de algo así como 1.600 UF. Si ese bono de reconocimiento hubiera sido administrado bajo capitalización, es decir, bajo las administradores de fondo de pensión, la pensión de esa persona hubiera sido más del doble lo que recibe hoy día. Por lo tanto, creo que es importante poner esto en ejemplos concretos para que vean que este tema del 2% de la rentabilidad no es un tema menor respecto a este tipo de cosas. Y termino con el último punto, que hacen respecto de la administración de la nueva entidad pública a cargo de las pensiones. Aquí el proyecto lo que hace es crear un nuevo instituto de seguridad social. Y el proyecto dice, un único organismo público de previsión encargado de manera exclusiva y excluyente de recaudar, cobrar y administrar las contribuciones aportadas al Fondo de Pensiones Solidarias y el Fondo de Reserva Técnico Legal de Pensiones. Y luego dice cómo va a invertir el Fondo de Reserva Técnico. Y la propuesta que hacen es una propuesta trianual del Instituto de Seguridad Social para invertir en obras públicas. ¿Y quién va a determinar cómo se invierte? Va a determinar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte. O sea, no va a ser otra cosa que una glosa más del presupuesto nacional. Y por lo tanto creo que es importante, de nuevo, pongamos evidencia internacional en esto. Y voy a ir aquí al fondo público, Canadá. Canadá tiene un fondo público muy grande. El fondo público canadiense, en su administración, es más caro que el promedio de las comisiones que cobra el sistema de pensiones en Chile. Pero el fondo público canadiense, el propósito que tiene el fondo público canadiense, y lo leo, es invertir los fondos de los trabajadores en activos para maximizar la rentabilidad y reducir el riesgo de pérdida, con una gobernabilidad clara y independiente de la política. Si uno mira el caso de Dinamarca, uno mira el caso de Holanda, uno mira el caso sueco en los fondos públicos, todos sus mandatos tienen que ver con rentabilidad.
todos encuentran que garantizar una rentabilidad del 2% es extremadamente bajo y inconsistente para poder tener buenas pensiones en el futuro. Por lo tanto, y con esto concluyo, presidente, el problema que tiene este proyecto es que este proyecto no mejora las pensiones. Este es un proyecto que no se hace cargo de los problemas de las pensiones, que lo dijo el expositor anterior, y lo sabemos. Problema de densidad de cotizaciones, problema de bajos salarios, no se hace cargo. Y por lo tanto, este es un proyecto que expropia los ahorros de los trabajadores, los recursos se van a agotar en un periodo corto, por lo tanto nos vamos a quedar sin poder pagar pensiones en 20, 25 años. Es un proyecto que genera desincentivos no solo al ahorro, sino que también al mercado laboral, y crea una institución administrativa pública de carácter político con los potenciales riesgos que eso pueda tener. Por lo tanto, este proyecto finalmente no va al corazón del debate, que debiéramos haberlo resuelto hace bastante tiempo, que es cómo se mejoran las pensiones. Y solamente, presidente, y un minuto y déjeme terminar con esto, creo que es importante acá, porque se dicen muchas cosas, pero creo que acá hay que mirar la evidencia. Y la evidencia, cuando los organismos internacionales miran a Chile, hablan de un sistema mixto de pensiones. Y este es un sistema mixto que tiene reparto en el pilar solidario y en la condición del seguro invalidez y sobrevivencia, y tiene además capitalización individual. Y el caso de Chile, y yo los invito después a que vean la presentación si quieren, el caso de Chile no es un caso aislado en el mundo. Hay distintas maneras de resolver los sistemas de pensiones en el mundo, y Chile no es una anomalía como se cree y se dice. Hay muchas maneras de hacerlo, y este sistema hay que mirarlo en su integridad. No hay que separar el pilar contributivo del pilar solidario y del pilar voluntario, porque este es un sistema completo de pensiones. No es un sistema en el cual yo podría mirar solamente el sistema en el cual participan las administradoras de fondos de pensiones. Muchas gracias, presidente. Gracias por la exposición, Fernando. Vamos a abrir las preguntas a nuestros invitados. Le pediría ya a los senadores que pedir la palabra para intervenir. Senador Navarro, Elizalde, Huenchumilla. Senador Navarro. Buenas tardes, agradeciendo la exposición de Juan Sebastián, también del siguiente director de la AFP, don Fernando Larraín. La verdad es que a uno siempre hay que felicitarlo por hacer la pega. Creo que don Fernando lo que ha hecho es hacer bien su trabajo de poder defender la industria 60, la industria de la AFP. Una pregunta que se me viene a la cabeza: ¿cuánto tardaron la AFP en darse cuenta que con el 10% de cotización no alcanzaba, dado el énfasis que pone don Fernando en decir que la densidad de las cotizaciones es un factor importante para pagar buenas pensiones, pero la AFP no ha hecho nada en 40 años por densificar las pensiones? Aceptaron como una regla del juego de que se disminuyeran el aporte patronal. En 40 años no ha habido aporte patronal. Y de verdad es que leyendo y releyendo estos 40 años, uno no encuentra una opción de las AFP para impulsar el pago patronal de imposiciones para darle mayor densidad. Lo que sí encuentro es esto del año 2000, en el Mercurio, que los chilenos se iban a pensionar el 2020 con el 100% de tasa de retraso. Y lo hacía el gerente de operaciones de la Asociación de AFP, es decir, la misma entidad que representa hoy día don Fernando Larraín. Nos decía hace 20 años su gerente técnico, don Fernando Ávila, gerente de operaciones de la zona de la AFP, de que esto iba a mejorar al 100%. Y la pregunta es, don Fernando, pasaron 20 años y la AFP son pensiones miserables. Claro, reconoce, esta es la misma exposición que don Fernando Larraín hizo frente a la asociación, a Libertad y Desarrollo, más bien dicho, a Libertad y Desarrollo, ahí con el departamento de prensa ligado a la UI, es exactamente la misma. Y por cierto, digámoslo francamente, este sistema de capitalización individual tiene un sesgo ideológico propio, por cierto, de una concepción ideológica de la sociedad.
mercado. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la AFP no intentó corregir esto? Segundo, cuando don Fernando señala de que el bono de reconocimiento que daríamos, se daría con este proyecto, en esta institucionalidad estatal con fines políticos, yo quiero decirle que nada más político que lo que se hizo en el 80, en dictadura, quitar el aporte patronal, dejar a los trabajadores solos, y en especial dar un bono de reconocimiento que no fue objetado por la industria. Tampoco he escuchado en 40 años que la industria haya dicho que los bonos de reconocimiento los podían administrar por la AFP. Y si el Estado no lo dio, porque en el 80 había una crisis de tal magnitud, las tasas de desempleo en el 82, el 83 superaban los 2 dígitos, eran 21,6%. O sea, el Estado jamás tuvo ese dinero. El bono de reconocimiento no lo tuvo, porque usted tiene razón. Teníamos graves problemas con ese sistema. Por lo tanto, jamás hubiera podido pasarle la plata a la asociación de esos años para que la administrara, porque el Estado no la tenía. Lo que hizo fue un reconocimiento a futuro, planteando que iba a poder contribuir al pago de estas pensiones. Entonces, la promesa de tasa de reemplazo, que la propia industria ha señalado, es una de las preguntas. Lo segundo, claramente las AFP y sus diversos representantes, tengo aquí a Andrés Santa Cruz, 2019, presidente del tiro. Dice que cuando una profesora quiso retirar parte de su ahorro forzoso, don Andrés Santa Cruz, en septiembre del 2019, presidente de la Asociación Gremial de AFP, dijo que a uno le metan los dedos a la boca y además quieran jugar con sus amígdalas, es un poquito mucho. Ha habido una constante caricatura hecha por la asociación. Yo me alegro que don Fernando no recurra a ella de manera tan explícita respecto de las críticas que se le hacen al sistema. Fue la propia ministra del Trabajo, el 24 de noviembre de 2019, doña María José Saldívar, ex superintendenta de Seguridad Social, que señaló las AFP como entidades de seguridad social fallaron. Yo me quedo con el informe de la OIT. Don Fernando dice que es un informe experto, que no es de la OIT, que dice que el sistema de AFP fracasó en el mundo entero. Eso es lo que dicen los expertos de la OIT. Y claramente decirle si las 4 mociones que él plantea respecto de esto no resuelve no resuelve mejores pensiones. ¿Qué entiende por mejores pensiones? Porque en general lo que se intenta decir hay que subir las pensiones, hay que mejorar las pensiones, hay que tener buenas pensiones. El único parámetro reconocido por la OIT es pensiones suficientes. Ese es el marco. Generalmente ustedes eluden definir cuánto es el tipo de pensión que consideran una buena pensión. Senador, vamos precisando, por favor, para que todos puedan participar. Hay varios inscritos. Presidente, la última. Entonces, solo señalar de que los ejemplos que él ha puesto de Suecia, Holanda, de Inglaterra, solo preguntar ¿quién maneja esos fondos? ¿Quién maneja estos fondos con los parámetros contributivos mixtos? ¿Cuál es la entidad que administra todos esos fondos y lo hace exitoso, de acuerdo a lo que usted mismo plantea? Si es una entidad privada como esta, y qué rol tiene allí el Estado como elemento que resguarde la seguridad social, y en este caso la seguridad previsional. Eso es presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Tengo ahí la vista el senador Buenchumilla. Francisco. Sí. Presidente, muchas gracias. Aprovecho de saludar a nuestros invitados, a don Juan Sebastián y a don Fernando, a don Ignacio, el personal de la Secretaría, a Marcelo, a los colegas que nos acompañan en esta sesión de la Comisión de Constitución. Mire, a mí me da una cierta lata, francamente, el tono de esta discusión. Bueno, aquí estamos tratando en la Comisión de Constitución, en una primera instancia, este proyecto en general. No lo estamos tratando en sus detalles y en particular, respecto del mérito del articulado.
Sí, estamos en una primera fase que es una fase de discutir sus ideas matrices, sus ideas generales, la idea de legislar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad chilena hace una discusión hipócrita, lo digo con todo afecto y respeto para nuestros dos invitados, a los cuales no tengo el gusto de conocer personalmente, y por lo tanto lo hago con el máximo respeto, pero yo digo, ¿por qué no sinceramos en Chile el problema? En Chile tenemos un problema político con esto. Entonces aquí hay distintos sectores en Chile. Entonces a mí me da lata cuando don Fernando dice, mire, esto va a ser una administración política, refiriéndose a lo que propone la iniciativa del senador Navarro y otros senadores. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Si ¿por qué se dice eso? ¿Acaso la gente de la AFP, y usted, don Fernando, y otros, no son políticos? Nosotros somos políticos porque tenemos un rol en el Estado. En las instituciones del Estado tenemos un rol. Y ese es el rol político. Pero eso no quiere decir porque ustedes tengan un rol económico, social con la administración de la AFP, no sean políticos. Ustedes, la gente que administra la AFP, los dueños de la AFP chilenos, los dirigentes de los grandes grupos económicos chilenos son toda gente de derecha. Y votan por la derecha, y financian a la derecha. Y así ha sido la historia de Chile, siempre. Entonces, ¿por qué no sinceramos ese tema? ¿Por qué nos dicen ustedes, los políticos allá, como si ustedes fueran independientes, absolutamente impolutos, y estuvieran por sobre el bien y el mal, y miraran el país con un sentido angelical del bien común? Ustedes lo miran con sus intereses, bajo el punto de vista de sus intereses. Entonces, si nosotros sinceráramos esto, ¿sabe a la conclusión que llegaríamos? Llegaríamos a la conclusión que tenemos distintas visiones del país, es una visión ideológica. Tenemos visiones ideológicas distintas y las visiones ideológicas es el sustento para una postura política. Entonces ustedes tienen una visión política neoliberal de la sociedad y lo traducen en la economía, digamos, partiendo de la base de que cuando se habla de economía es una cosa neutra, que está por sobre el bien y el mal. Y no es así. Si ustedes sinceraran la situación, se darían cuenta que en Chile tenemos una controversia, un problema que dio lugar a lo que pasó en octubre del año pasado. Y entonces, si nosotros seguimos pensando lo mismo, que aquí lo que hay que discutir son aspectos técnicos de esto, y no nos damos cuenta del problema que tenemos, entonces el problema no lo vamos a solucionar. Porque entonces, claro, hacemos una exposición exclusivamente técnica de cómo funciona la rentabilidad y todo lo que siempre nos han dicho los economistas desde el año 1920, pues hasta que hubo la depresión del año 29 y hubo la depresión del año 2008, y como yo he dicho en otras partes, cuando la reina Isabel II preguntó a los economistas, oiga, ¿por qué no se dieron cuenta que venía esto? Y los economistas todavía no dan una respuesta. Entonces, yo creo que el problema de hoy día en Chile no es un problema estrictamente técnico desde el punto de vista del manejo de la economía o de los fondos. Es un problema político. Nosotros tenemos hoy día un sistema que se implantó en la dictadura por la fuerza, en que hoy día no hay consenso en Chile, nos divide y hace que la gente tenga un estallido social que nosotros tenemos la obligación de resolver, los políticos y ustedes, que manejan la situación económica. Entonces, ¿por qué no nos sentamos y decimos, oye, mire, este sistema no tiene consenso? ¿Cómo lo arreglamos? Yo le quiero decir que yo personalmente no soy una persona partidaria de decir, mire, he hecho la estantería abajo y la AFP hoy día se les expropia y se terminó y el 1 de julio amanece otro sistema. Y hasta luego la AFP. Las cosas no son así en la vida. Uno puede actuar responsablemente y decir, ¿por qué no buscamos para Chile un sistema que tengamos consenso? Que en estas cosas en el mundo no existen varitas mágicas. Nadie ha descubierto todavía el mejor modelo que sea justo, que sea bueno, en que todos estemos. Cuesta estas cosas. Este es el arte de la política, que es difícil, el arte de la economía lo mismo. Pero por lo menos tengamos la humildad para decir, mire, tenemos un problema. Yo siento que tenemos un problema. Y yo no quiero echar la estantería abajo, pero quisiera escuchar de los grupos económicos
una actitud similar que dijera, mire, tenemos un problema, busquemos un acuerdo. Este modelo capitalista neoliberal que tenemos del tiempo de la dictadura está cuestionado. Está cuestionado en la salud, en la educación y en la previsión. No está cuestionado, por lo menos por mi parte, en la propiedad privada, la iniciativa privada, ni en tener empresa, ni en el emprendimiento. Yo soy partidario de una economía social y ecológica de mercado tipo Alemania, por ejemplo. Pero en estos temas no tenemos acuerdo. Entonces, los argumentos que se den y cuando se dice, mire, el Estado es mal administrador. ¿Por qué va a ser mal administrador el Estado? ¿Por qué el Estado no podría tener rentabilidad igual que la AFP? Si el Estado administra bien Codelco, administra bien el Metro, administra bien el Banco del Estado. Y el Estado ha dado demostraciones de lo que ha hecho en Chile en el siglo XX a través de la Corfo y todo lo que hizo, impulsó la industrialización del país en empresas que hoy día son privadas y que en su momento fueron del Estado. Entonces, ¿por qué descartamos que automáticamente es del Estado y todo es malo? Al revés. Yo creo que en Chile podemos tener un Estado muy robusto y muy bueno. ¿Por qué lo descartamos? Entonces, digamos las cosas como son. Este sistema es un ahorro forzoso. Es otra fuente de financiamiento para las empresas y los grandes grupos económicos. Está la banca nacional, la banca internacional, y yo no discuto el rol de los bancos. El rol del crédito y de los bancos fundamental para el desarrollo que hemos tenido en los últimos 300 años, no reniego de eso. Pero esta es una manera de tener crédito, pero así, pues. Porque a ti te pasan, tú ahorras, pequeño trabajador, ahorra, no sé, 50 millones al año, perdón, en tu vida, y esa plata se utiliza en las inversiones de distintas empresas de Chile y del mundo, se obtiene una cierta rentabilidad, mientras el trabajador está en su casa sacándose la mugre, trabajando por unos par de pesos, llegó a viejo y esa plata que acumuló se la devuelven en cómodas cuotas mensuales. Entonces yo encuentro que las empresas se aprovecharon de ese ahorro forzoso y después el viejo le devuelven 150 lucas mensuales. ¿Qué explicación le damos nosotros a esos miles de chilenos? ¿Le damos una explicación económica? ¿Le tiramos todos los títulos de los economistas que son doctores aquí, doctores allá? ¿Y la gente va a entender? Entonces, la labor de los políticos que estamos en el Estado y de los políticos que están en los grupos económicos es entender que este es un problema que tenemos en Chile, que nos divide. Y por lo tanto yo llamaría a la AFP a un minuto de silencio y de pensar cuál va a ser la contribución que van a tener las AFP para que salgamos de esto. Y para que resolvamos el tema, porque este tema hoy día está dormido, porque tenemos la pandemia, pero la pandemia va a pasar y el estallido social de octubre va a volver. ¿Y qué respuesta vamos a dar nosotros ahí? Porque si alguien está pensando que esto se va a terminar o que se va a dormir definitivamente, va a quedar bajo la alfombra, está cometiendo un grave error de política estratégica para el desarrollo del país. Yo creo, y hablo por muchos colegas míos, que aquí nadie he visto yo que quiera echar simplemente de un día para otro la estantería abajo. Queremos una gradualidad de la salida. Pero este sistema no le está respondiendo a la gente. A lo mejor le está respondiendo a los economistas, le está respondiendo a la AFP, le está respondiendo a las empresas, le está respondiendo a esa gente. A la gente común y corriente de a pie no le está respondiendo. Y por lo tanto nosotros tenemos una tarea fundamental de poder resolver ese problema. Por eso que este proyecto presentado por el senador Navarro y otros, que uno podrá tener dudas de constitucionalidad, un problema distinto, y que en su momento tendremos que resolverlo, pero tiene el mérito de plantear el tema, de colocar encima de la mesa este tema que nos divide a los chilenos. Entonces, la AFP y los grupos económicos en Chile tienen que entender que aquí lo que tenemos que buscar es un sistema nuevo, moderno, a la altura de lo que tienen, por ejemplo, los países europeos, de un tipo de capitalismo nuevo que permita también que todo llegue a la gente, que tengamos justicia y que tengamos una sociedad mucho más igualitaria. Entonces, por eso que de repente a mí me da lata volver a discutir estas cosas simplemente en mérito a estadísticas, a cuadros, a rentabilidades, más o menos, puntos más, puntos menos, cuando el problema, como digo, es que eso en Chile nos tiene divididos. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Y por eso yo llamo a don Fernando y a todos los que están en esto a que reflexionemos y busquemos entre todos una salida
con tranquilidad, con gradualidad, con reforma, en democracia, sin tirar el mantel, y que nos permita afrontar el siglo XXI para la gente más modesta de una manera distinta. Disculpe, presidente, que me haya alargado. No fue el presidente. Mi intervención. No, bien, Francisco. Me ha pedido la palabra ahí el senador Elizalde. No, presidente, a ver, yo no sé si es posible que nosotros encomendemos a la Biblioteca del Congreso algún tipo de estudio de modelación entre las distintas alternativas que se han planteado sobre la mesa para resolver el tema de las pensiones en Chile. Porque lo que se presenta tiene tal nivel de contradicción. La verdad es que uno, bueno, yo soy abogado, uno esperaría que los economistas tuvieran mayor nivel de coincidencia. Pero parece que si hay una profesión en que la ideología pesa más que por sobre cualquier otra consideración, parece que es la economía. Y claro, uno piensa que es una ciencia social, pero con mayores niveles de exactitud, y por tanto que sería posible ponerse de acuerdo al menos en los números, en las proyecciones, en la modelación respecto a las distintas alternativas. Y lo que se ha presentado a esta comisión es completamente contradictorio. Entonces, no sé si será posible que nosotros recomendemos a la biblioteca algún informe independiente respecto a las distintas alternativas. Eso es lo primero. Lo segundo, yo valoro de este proyecto el que pone el tema sobre la mesa. Particularmente yo soy partidario más bien de un sistema mixto. Creo que hay que crear incentivo a la cotización y hay que incorporar elementos de solidaridad. Eso deben ser los ejes centrales en un sistema de pensiones entre generaciones, entre los activos y los pasivos, entre hombres y mujeres, y entre los que ganan más y los que ganan menos, para subir las tasas de reemplazo. Y soy convencido que la cotización adicional es imprescindible. Con esta tasa de cotizaciones no vamos a tener nunca pensiones mínimamente dignas, tasa de reemplazo razonable, pero soy convencido que la cotización adicional tiene que administrarse con criterios íntegramente de solidaridad. Pero haciéndose cargo, obviamente, de los cambios demográficos. O sea, pretender aplicar en Chile el antiguo sistema de pensiones, no entendiendo que la pirámide demográfica se transformó en un rectángulo y tiende a ser una pirámide invertida. Bueno, eso hay que plantearlo de alguna manera y por tanto soy partidario del reemplazo del sistema de AFP, pero con un sistema que incentive la cotización, que sea mixto en su financiamiento, aporte de los trabajadores, aporte de los empleadores, también aporte público, y que obviamente tenga como eje central la seguridad social. Y esto se traduce en el sistema de pensiones en un tema súper simple: la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo en Chile es demasiado baja. Una tasa de reemplazo razonable sobre el 70%, con salud gratuita al lado, porque todos sabemos que los adultos mayores donde más gastan sus recursos en el tema de la salud. Por tanto, si uno consagra un sistema de salud de calidad gratuito para adultos mayores, al menos para adultos mayores, con una tasa de reemplazo del 70%, entonces se puede mantener más o menos el nivel de vida al momento de jubilar. Y en Chile las tasas de reemplazo están muy por debajo de eso, están en la mitad de eso, incluso menos. Entonces yo insisto, ¿será posible, presidente, tener una opinión distinta? Porque los números que plantea Fernando Larraín, las proyecciones que plantea Fernando Larraín, y yo creo que su exposición fue muy buena, no quiero decir que fue muy buena, pero yo no la comparto. O sea, y es similar a la publicación a la cual hizo mención el senador Navarro, cuando se dijo que íbamos a tener tasas de reemplazo del 100%. Entonces, si será posible encomendar una opinión distinta, al margen de la que han planteado los distintos economistas que han expuesto aquí, para tener un punto de referencia. Porque parece que, voy a hacer una caricatura, pero parece que una planilla de Excel se puede hacer de todo. Está claro que no es una planilla de Excel como se elaboran estas proyecciones, es mucho más complejo. Pero lo que quiero decir es que, así como el papel lo resiste todo, las proyecciones que se han planteado son de tal nivel de contradicción que a mí que llama la atención, digamos, la falta de coincidencia que hay entre los economistas sobre temas básicos y fundamentales. Y comparto todo lo que ha señalado el senador Huechuya, salvo el tema de la constitucionalidad, porque yo entiendo que este es un proyecto de reforma constitucional. Por tanto, el único requisito que tendría, si afectara un capítulo, por vía indirecta, un capítulo de la Constitución que requiera un quórum más alto en su modificación, bueno, ahí se requerirían entonces los 2/3 y no los 3/5. El único tema en que digamos, además está decir que no veo que hoy día no están en los 3/5 ni menos los 2/3 ni en el Senado ni en la Cámara. Pero creo que este ejercicio de debate de este proyecto es oportuno porque pone el tema sobre la mesa. O sea, es evidente que el sistema de pensiones en Chile no funciona, las tasas de reemplazo son bajísimas, los adultos mayores se empobrecen
significativamente al momento de jubilar, no le alcanza con las pensiones para llegar a fin de mes. Hay distintos factores que inciden en que estas tasas de reemplazo sean bajas. Por cierto, hoy día hay mayor movilidad laboral, más inestabilidad y los años tienden a ser más bajos. Es distinto en el pasado cuando una persona entraba a trabajar en un banco y jubilaba después de 40 años trabajando con el mismo empleador. Hoy día el mercado laboral tiene una composición completamente distinta. Eso sin duda que incide en la densidad de cotizaciones, pero es evidente que el sistema de pensiones no está funcionando en absoluto y no garantiza algo que es fundamental para la seguridad social. Porque, en definitiva, y con esto concluyo, lo que en Chile se creó en el año 80 fue un sistema de ahorro obligatorio, pero no un sistema de seguridad social en materia de pensiones. Y por tanto está muy lejos de cumplir con las mínimas expectativas que uno podría tener respecto a este sistema. Una pequeña Gracias. Sí. Presidente, una pequeña Francisco. Sí, Francisco. Gracias. Álvaro, me refería a que el senador Alamán planteó aquí una cuestión de constitucionalidad, más bien de inadmisibilidad, de acuerdo al artículo 15 de nuestra ley orgánica. Entonces ese es un tema que el senador lo planteó y que está pendiente y que en algún minuto esta comisión tendrá que resolverlo. A eso me refería solamente. Gracias. Gracias. El senador Alamán, nosotros ya le enviamos, creo, una copia de la propuesta que hicimos los senadores socialistas con un sistema mixto. Pero me comprometo a enviarle otra copia más, porque el otro día Andrés dijo que no había propuesta en la sala de la oposición alternativa al sistema de pensiones. Nosotros hicimos una propuesta que podrá ser calificada de buena o mala, eso es parte del debate democrático, pero tenemos una propuesta. Ya, no malinterpreté entonces. Gracias, Álvaro. ¿Se ofrece la palabra o para darle directamente la palabra a nuestros invitados? ¿No hay más palabras pedidas? Antes de dársela la palabra a nuestros dos invitados, yo reitero, agradezco las presentaciones, dos elementos. Yo creo que apunta bien Juan Sebastián Gumucio cuando señala que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social, y eso es lo importante, ese es el debate. Cuando se plantea también, yo creo que una de las características es que este es un sistema que se hizo con una alta rentabilidad de un 12%, una rentabilidad que se aplicaba sobre bajos salarios y sobre lagunas previsionales. Es una situación que es indesmentible y que no se hace cargo. Y entrando a la presentación de Fernando Larraín, yo revisaba una nota, Fernando, que usted señalaba, y abro comillas, usted dice, el sistema de AFP chileno, comillas, el sistema de AFP chileno es uno de los 10 mejores del mundo, cierre comillas. Usted dijo esto en la red. Y yo no sé si usted me gustaría invitarlo ahí a una asamblea de jubilados de AFP. Que usted diga eso, lo invito acá a Valdivia. 300 viejos, 300 hombres y mujeres que están jubilados por la AFP. Promedio más o menos 180.000 pesos. ¿Acepta usted la invitación o no para venir a explicarles que es el mejor sistema? Le voy a cobrar la palabra porque hay que tener harta personalidad para decir esa situación. Y aquí me quiero sumar a las palabras del senador Buenchumilla cuando dice algo muy sincero, y Francisco, desde su encierro ahí en Temuco, porque está encerrado hace mucho tiempo desde que empezó la pandemia, se pone reflexivo y se pone serio en el debate político, no en la coyuntura. Sinceremos el debate. Y yo también le pido, y a mí me conocen en esta comisión, soy bastante francote en decir las cosas, porque uno es criado acá en el sur. Y yo estudié en la Chile, laica, una universidad diversa. Entonces, sinceremos el debate, Fernando, porque usted habla de los políticos, de que aquí va a haber una expropiación, los políticos, un ente público va a decidir sobre nuestros fondos. ¿Y ustedes qué es lo que son, Fernando? Y yo se lo planteaba al comienzo y con mucho respeto, yo no lo conozco, no tengo idea de dónde eres, no conozco a nadie, pero ustedes no son políticos. Ustedes no se apropiaron de las FP después del 80 en la peor dictadura entre gallos y medianoche. Ustedes no comparten ahí un club de privilegiados, no es la derecha económica, ideológica la que está detrás de esto. Habrá un director por ahí que es de otro sector, pero ¿quién los controla? Yo lo que te quería preguntar, perdona que te tutee,
¿Quiénes son los dueños de la AFP? Los dueños, los dueños del negocio. ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganan los directores? Vimos el año pasado, antepasado, unos directores que iban ahí en unos yates en la zona, en el Caribe, y les echaban, así como narcos, le echaban trago por la boca, con mujeres, con nuestra platita. Y no me digan que con esa plata es con la plata de ustedes, porque trabajaron, es la plata de las AFP, de todos los trabajadores de Chile. Entonces, sinceremos la cosa, o sea, ustedes no nos vengan a hablar que los políticos, si ustedes son políticos, esto es una decisión política. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, y lo dije durante el estallido social, no hay local de AFP en las regiones que haya quedado indemne después del estallido social. Y después que termine la pandemia, van a ir por las casas matrices, y les van a tomar las casas matrices. Este es un sistema que no está legitimado, porque la gente no solo no lo valida, hoy día lo desprecia y lo odia. Y cuando tú generas resentimiento, cuando tú ves a tus padres, a tus adultos mayores o tú mismo ves que tienes una pensión miserable y que ustedes la administran, y que ustedes, por eso te preguntaba, ¿quiénes son los dueños y cuáles son las dietas? Les van a tomar y van a destruir físicamente el sistema de FP, porque es un sistema que no hay un respeto, no hay un cariño, no sientes que ahí hay una legitimidad en su origen, ni menos en el desarrollo. Entonces, por eso partía con esta frase textual: es uno de los 10 mejores sistemas del mundo. Por favor. Así como un antecesor, no sé si sería el mismo cargo tuyo, que señaló que le metían el de Andrés Santa Cruz, le metían el dedo en la boca y le removían las amígdalas y pasó rapidito afuera. Yo siempre lo que digo, sinceremos el debate, no se rían de la gente y entiendan que la gente perdió la paciencia. Y el próximo estallido social que va a venir de todas maneras después de esto va a ir sobre ustedes, va a ir sobre las AFP, porque ahí está la madre del cordero de la desigualdad en Chile. Mire, yo conozco mucha gente y siempre cito el caso de profesoras que Andrés Alaman conoce también acá en la zona, Río Bueno, La Unión, Valdivia, cualquier lugar. Una profesora que trabajó toda su vida y fue subiendo, fue escalando, 800, 700 mil, 800, y terminó más o menos hablemoslo en redondo, cerca de 1 millón, por los bienios, por las antigüedades. Esa mujer, esa profesora, me ha mostrado sus planillas, sus cartillas de jubilación, pasa a 180 mil, 220 mil pesos. Y esa persona te dice, ¿cómo yo me voy a jubilar con esto? ¿Qué hago? Tengo enfermedad, tengo requerimiento de remedio. Esa es la realidad que ustedes no quieren ver, Fernando. Y lo decía Elizalde, los números dan para todo. A mí me encantaría estar en los sistemas europeos y seguramente a muchas personas, porque ahí tú tienes un sistema en que el Estado te asegura una pensión digna. Y no solo la pensión, te asegura la salud, te asegura la educación de tus hijos. Entonces, ustedes que administran los millones y millones de dólares, les entra por un chorro asegurado, ahorro forzado, y dicen, no, sabe que ustedes han trabajado poco, no, sabe que usted tiene que tener más densidad sabe que la rentabilidad no falló. Entonces, es no comprender y legítimo, pero nos vamos a enfrentar. Y al menos en esta comisión este es un enfrentamiento ideológico, político, pero dos cosas, sinceremos y no nos falten el respeto de hablar de ustedes los políticos, ustedes también hacen política. Y ahí en la AFP está trincherado el neoliberalismo que se desarrolla durante la dictadura. Pregunta concreta para no monopolizar. Presidente. Sí, un segundo. ¿Quiénes son los dueños de la AFP? Que tú me puedas decir, creo que hoy día son 4 o 5, no sé, ¿quiénes son los dueños? Con capital, ¿y de dónde son? ¿Cuánto ganan? Si nos pudieras acompañar en la presentación o en un documento, ¿quiénes son los directores y cuánto ganan en los directores? Y también, ¿cuánto son las utilidades de las empresas? Porque tú eres gerente de una asociación gremial de empresas de AFP. Y este es el contrasentido. Nosotros deberíamos estar hablando de un sistema de seguridad social y nosotros hablamos de empresas, de rentabilidad, de tasas de encaje, de porcentajes accionarios. Por favor, yo lo que quiero, y creo que el porcentaje de Chile, por eso en la Constitución, aunque Andrés está tirando a la cola, que dice que no hagamos plebiscito en octubre, ahí va a haber un letrero grande que va a decir, ¿quieren ustedes este sistema? Presidente, ¿Sí o no? Y no les quepa duda que va a ser en contra. Entonces, eso, dietas de los directores, quiénes son los dueños y cuáles son las utilidades que han tenido.
alguien me pide la palabra, perdón, no lo Sí, veo. presidente. ¿Presidente? Andrés, perdón, Andrés, sí. Sí, mire, Nada más, presidente, yo no iba a intervenir, pero No se escucha, Andrés. Tienes Micrófono, apagado. micrófono. ahí sí, presidente. Presidente, Sí, mire, adelante. sí, Ahí yo se no, escucha. mire, sí, yo no iba a intervenir, pero la verdad que creo que tenemos que ponernos de acuerdo en la comisión respecto de cuáles son las reglas del juego precisamente para este debate. Yo, entre paréntesis, le quiero hacer presente que la referencia que usted hacía hace un poco respecto al tema constitucional, en lo que a mí respecta, me parece completamente inoportuna, creo que además es profundamente equivocada y además desfigura mi pensamiento. Entonces yo no veo por qué, pues, presidente, si estamos discutiendo un proyecto de ley que tiene que ver con una reforma constitucional, usted, a propósito de, y utilizando la investidura que tiene como presidente, se sale absolutamente de terreno y formula una imputación que es absolutamente incorrecta. Entonces yo creo, presidente, que aquí lo que tenemos que definir es lo siguiente. Vamos a transformar estas sesiones en una especie de seminario abierto, cosa que a la que a mí no me opongo, ¿no? Respecto del tema general de las pensiones en Chile, o, como dice nuestro reglamento, nos vamos a abocar a estudiar un proyecto en determinado. Yo señalé, presidente, que no tengo inconveniente alguno, absolutamente alguno, en tener el mayor debate sobre este tema. Creo que es un tema fundamental para el país y creo que aquí, a propósito de estudiar este proyecto, muchas veces las intervenciones simplemente se apartan del proyecto absolutamente y entran en una serie de juicios, muchos de los cuales simplemente no tienen fundamento. Entonces, presidente, yo básicamente lo que le señalo es lo siguiente. Creo que tenemos que, y usted le corresponde como presidente, redefinir, se fija usted, cuál es el ámbito del debate. Porque, por ejemplo, yo no tengo inconveniente alguna que las preguntas que usted acaba de formular sean evacuadas por las AFP o por la biblioteca o por quien sea. Pero quiero hacer presente que no tienen nada que ver con el proyecto que estamos estudiando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Vamos a tener un debate político que no va a tener ninguna referencia al proyecto de ley? ¿Vamos a referirnos al proyecto de ley simplemente de vez en cuando? ¿Vamos a hacer las dos cosas? Yo, presidente, francamente, creo que esta es una decisión absolutamente importante. Yo no tengo inconveniente alguno en el debate de fondo, pero creo que el trabajo de la comisión, y particularmente cuando se invita a las personas, tiene que ver con las referencias al proyecto. Y la verdad de las cosas es que yo no veo referencias al proyecto en la mayoría de las exposiciones. Entonces, presidente, yo le ruego, no para esta sesión, que tengamos una conversación en términos de cómo vamos a continuar este debate. Si vamos a tener una suerte de debate abierto, ampliado, para estar permanentemente refiriéndonos al sistema previsional, no tengo inconveniente alguno. Y si nos vamos a referir al proyecto, tampoco tengo inconveniente alguno. Pero sinceremos las cosas y no hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Porque aquí, sobre texto del proyecto, muchas veces lo que se formulan son, vuelvo a decir, muy válidas conjeturas generales. Entonces yo lo que le digo es pongámonos de acuerdo. Establezcamos ciertos tiempos para el debate general, me parece perfecto, no tengo ningún inconveniente, y pongámonos ciertos tiempos para el debate del proyecto. Pero si estamos las dos cosas permanentemente mezclándolas, creo que no vamos a llegar a buen puerto. Gracias, Andrés. Francisco me ha pedido una interrupción antes de darle la palabra a nuestros invitados. Presidente, es que yo creo que Andrés introduce una cuestión aquí que a mí me llama la atención, Andrés, realmente. Primero porque tú sabes que en estos poco más de 2 años que llevamos trabajando en la Comisión de Constitución, esta comisión se ha caracterizado por tener un profundo respeto entre nosotros y tener mucha altura de mira en el tratamiento de los proyectos y tratar de hacer lo más seriamente posible nuestro trabajo. Entonces yo creo que los límites son el respeto entre nosotros y el respeto para nuestros invitados. Esos son los límites. Pero no puede haber un límite en la forma como uno encara los proyectos en discusión. Porque los proyectos no tienen una línea jurídica formal en virtud del cual tú no puedes salirte de eso. Yo, por lo demás, al partir hablando, dije que íbamos a discutir sobre las ideas matrices del proyecto, las ideas generales. Entonces, no me parece a mí que pudiéramos nosotros entrar a la discusión en esta comisión
respecto de ciertos niveles de censura, respecto de cuando uno se sale o no se sale de las ideas en discusión. Esta es una comisión política jurídica que tiene que prestigiar al alto nivel que siempre ha tenido esta Comisión de Constitución en la historia del Senado. Entonces yo parto de la base que todos nosotros somos personas responsables, que tenemos experiencia, que hemos estado en distintas responsabilidades en el Estado, cada uno de nosotros. Nos conocemos de muchos años y sabemos que siempre aquí hemos tenido absolutamente respeto entre nosotros, pero con la más absoluta libertad de juicio, que nadie puede censurar a nadie respecto de esos temas, con la prudencia y la sabiduría que corresponde a personas adultas que saben que están tratando temas de Estado. Pero creo que no podemos autolimitarnos a una suerte de censura como la que yo deduzco, a lo mejor equivocadamente, de la postura de Andrés. Así que eso quería hacerlo presente, presidente. ¿Me permite, presidente? Sí, Andrés, antes Sí. de darte la palabra y para que no se genere en esto una discusión, este debate debiéramos darlo nosotros en la comisión, por respeto a nuestros invitados, quienes expusieron, les preguntamos, que nos respondan. Creo que Francisco interpreta bien el debate. Nosotros hemos tenido siempre confrontaciones políticas, pero tú eres alguien que anima el Por debate, eso. eres franco y en eso, y por eso la referencia que te hacía respecto de la situación del plebiscito de octubre, lo hago porque creo, y son tesis que uno sostiene, que en la definición plebiscitaria de un país, de una nueva constitución, también lleva implícita en una cápite, no va en la pregunta, pero va implícita cuando uno vota, yo voy a votar a prueba, yo quiero un nuevo sistema previsional, quiero un nuevo sistema de ordenamiento de este país, quiero partir de una hoja en blanco, como lo hicimos, como lo establecimos para discutir un nuevo sistema. Yo puedo ser minoría, y ningún problema. Podré ser, y ahí con Navarro firmamos este proyecto, y podremos ser minoría, pero yo quiero preguntarle a la sociedad, y a través de un plebiscito, creo que es lo más democrático, y uno legítimamente tiene las posiciones, de decirle, mire, este sistema está validado, es el sistema que nos tiene que regir, el que está dando resultados. Yo creo que hacia allá vamos. Te doy la palabra, Andrés, y le damos la palabra, y cerramos con nuestros invitados. Sí, por supuesto. Presidente, mire, solamente para clarificar mi punto de vista, nada más lejos, Francisco, nos conocemos hace tantos años, y a todos los miembros de la comisión, de plantear ni por asomo un aspecto de censura, ni cosa que se le parezca respecto de cómo cada cual emite sus opiniones al interior de la comisión. Eso sería completamente contrario a lo que ha sido mi forma de ser siempre. Lo que yo simplemente estoy señalando, presidente, y eso sí que lo reitero, es que para los efectos del debate establezcamos una suerte de ordenamiento, porque tenemos en definitiva la siguiente situación. Uno es mantenerse sobre una discusión general respecto del sistema previsional. Muy bien, no tengo ningún inconveniente, perfectamente legítimo. Si eso se hace, por ejemplo, habrá que traer a la mesa los proyectos que hoy día se están tramitando en la comisión respectiva de la Comisión de Trabajo, que es el proyecto de la actual administración, y habrá que estudiar también, por ejemplo, y poner como antecedente, el proyecto que la presidenta Bachelet envió sobre la reforma al sistema de pensión. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente, presidente, en que digamos, mire, vamos a tener una discusión en general respecto del sistema global de pensiones. Y también, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que si estamos frente a un proyecto específico, bueno, aboquémonos al proyecto específico. Usted dirá cuándo, de qué manera, pero estar permanentemente mezclándolo, porque al final la pregunta es la siguiente, estamos hablando de las ideas principales y de las ideas matrices de qué, del proyecto que estamos discutiendo o del sistema previsional. Entonces yo simplemente, presidente, lo que hacía es una alusión a simplemente un mejor ordenamiento de nuestro debate. Simplemente eso, para que tener estos dos campos. Eso es todo. Gracias, Andrés. Le ofrecemos la palabra a nuestro invitado. Estamos pasados en la hora de la orden del día, pero para poder escuchar la respuesta. Tiene la palabra don Juan Sebastián y luego Fernando. Juan Sebastián, tiene la palabra para la respuesta. Ahí se abrió el micrófono. Primero un recuerdo al senador Guanchumilla, fuimos compañeros en Derecho, se lo ha olvidado, estudiamos al mismo tiempo. ¿Así?
Sí, ¿En la así Universidad de es, Chile? en la Universidad de Chile. Y estábamos muy pegados cuando dábamos exámenes, porque yo soy la letra G, usted la H, y ambos estábamos muy pálidos, empalidecidos, y tal vez por eso no nos reconozcamos. Es que los viejos eran muy jodidos, pues. Era fregado, pues, era fregado. En la Yo quiero década del decir 90. de que, para cerrar lo más breve posible, después de esta rectificación, este proyecto, bueno, yo lo he analizado en general, porque entiendo que están en la discusión en general, no en particular. De manera que en eso he creído atenerme a lo que corresponde, no sé. Segundo, en este proyecto no se plantea volver al sistema antiguo. Esa es una grave equivocación. El sistema antiguo tenía virtudes y defectos. Si ustedes leen un libro bien interesante de José Pablo Arellano, Políticas de Desarrollo Social, él concluye empíricamente de que en definitiva ese sistema fue progresivo y no regresivo. Pero nadie quiere volver a eso, el tema es otro. El tema es crear un sistema de reparto solidario, e incluso está planteada la posibilidad de un sistema mixto, pero que en la base sea de reparto moderno. De manera que algunas pequeñas rectificaciones a lo que ha dicho Fernando Larraín. El sistema sueco es de reparto. El sistema de cuentas nacionales es de reparto, no es de capitalización. Hay una capitalización encima del sistema de reparto. Y el sistema inglés, que le preocupaba mucho al senador Alamán en la sesión pasada, también tiene una base de reparto. Y yo les puedo leer, si no les puede dar lata, un resumen de qué es lo que es la base. Es un sistema bastante estatista que tiene complementariamente a una base de reparto negociaciones con sindicatos fuertes con las empresas de planes complementarios. Yo creo que el senador Guanchumilla apunta a lo central de esta iniciativa, que es resituar este debate en el plano político. Es el pueblo de Chile el que tiene que determinar qué nivel de protección quiere darse y qué sacrificios y cargas está dispuesto a soportar. Y en ese sentido este proyecto lo encuentro sumamente valioso porque saca el eje de estos expertos que nos han dominado mucho tiempo, muchos de ellos con conflictos de interés con la AFP, y pone en la discusión donde corresponde, en el Parlamento, que es el que representa al soberano. De manera que esta es una discusión política. Los técnicos tendrán que ayudar, obviamente, dar insumos, dar las mejores recetas, pero las decisiones las tienen ustedes como representantes populares. Eso, presidente, y muy agradecido de la oportunidad. Gracias, gracias Juan Sebastián, y gracias también por la precisión. Nosotros estamos acá en un debate en general, en que estamos discutiendo las ideas, el proyecto, cómo se sitúa, los porcentajes, el articulado lo vamos a discutir en su oportunidad, pero queremos dar un debate sobre los sistemas, sistema de seguridad social, sistema de reparto, sistema de capitalización, modelos comparados, y yo agradezco mucho todas las posiciones, aunque en algunas no estoy de acuerdo, pero son ideológicamente sustentadas, y lo importante es hablar con la verdad y sin caricatura, y en eso le damos la palabra a Fernando para poder responder las preguntas. Fernando. Muchas gracias, presidente, y qué bueno que terminó con esa palabra de caricatura, porque yo creo que se hizo una caricatura respecto de mi presentación. Yo cuando digo que esto lo va a administrar un ente público o que esto eventualmente tiene riesgo político, no tiene una crítica respecto a que el Estado pueda ser un mal administrador. Yo soy un convencido que el Estado en materia de seguridad social y de pensiones tiene un rol, y tiene que tener un rol definido. Por lo tanto, hacer creer que mi presentación tenía una connotación respecto de que lo político y lo público es malo, si fue visto de esa manera, pido una precisión porque no era el espíritu hacerlo, y quiero ser bien claro respecto a ese punto. Pero donde sí creo que efectivamente se hacen
se hacen algunos temas y voy a tratar de responder cada una de las preguntas. Y quiero partir un poco con el punto que hacía el senador Buenchumilla. Yo creo que hay muchos senadores que han dicho que el mérito de este proyecto es instalar la conversación. Seamos francos en esto. Esta conversación está instalada hace muchos años y se instaló fuertemente con la Comisión Bravo y luego con el proyecto de ley que envió la presidenta Bachelet. Y este gobierno también envió un proyecto de ley para poder discutir finalmente respecto a los puntos del tema de pensiones. Por lo tanto, creer que este proyecto puso el tema de pensiones en la mesa es algo que no es correcto. Esto está hace mucho tiempo desde esa perspectiva. Y ahí, porque voy a hacer un tema de esto, y me disculpan en llevar esto al tema personal, pero se cortó. Aquí de los capitalistas, el mundo de... ¿Se escucha ahí? Fernando, ¿tiene algún problema de conexión? Tal vez si apagas el video y dejas solo el audio se escucha mejor. Perfecto, perdón. Lo que estaba diciendo, presidente, es que yo voy a hacer y voy a salir rápido del tema personal, pero si haber trabajado por los gobiernos de la concertación y haber trabajado por el gobierno de la nueva mayoría significa ser de derecha, entonces efectivamente sí, yo soy de derecha. Por lo tanto, yo creo que acá no se puede generalizar respecto a los comportamientos de cada uno en mi presente. Se pierde el audio. Y no una defensa, activamente una defensa respecto a eso, pero la presentación estuvo basada respecto a los sistemas de pensiones. Y creo aquí que el punto que hace el senador Elizalde respecto a los economistas que no nos ponemos de acuerdo, senador, si usted mira el proyecto que envió la presidenta Bachelet, el proyecto que envió la Comisión Bravo, todos los que analizaron el reparto, es inviable para Chile. Y el del Congreso ponga a disposición de ustedes las estimaciones que se hicieron tanto para el proyecto que envió la presidenta Bachelet como para el proyecto que envió el presidente Piñera. Ahí no hay dobles discursos, hay claridad que volver a un sistema de reparto no dan los recursos y por lo tanto respecto de este proyecto en particular no es correcto volver a un sistema de reparto completo. Discusión distinta es si el aumento de cotización se va a entregar de manera de reparto o no se va a entregar de manera de reparto, que es la propuesta que en algún momento hizo la presidenta Bachelet o que se está discutiendo ahora con el presidente Piñera. Pero sí hay acuerdo respecto de aquellos que estudiamos pensiones de la inviabilidad de un sistema de reparto y ahí no hay doble lectura y las estimaciones están bastante claras y por eso mismo es que la coordinadora No Más FP ha hecho una propuesta que los gobiernos, tanto de la presidenta de Chile como el presidente Piñera, creo que es importante hacer ese punto. Presidente, usted me hacía... me llamó la atención porque terminó en eso. No se escucha, Fernando. Tienen distintos tipos de dueños. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ahí sí. Hay algunas administradoras cuyos accionistas son empresas internacionales, que tienen empresas internacionales. Hay otras administradoras que son de capitales 100% chilenos, como el caso de AFP1 y AFP Modelo, por ejemplo. Hay otras administradoras que tienen dentro en su accionista instituciones sin fines de lucro, por ejemplo. Y también le recuerdo, presidente, que en los años 80 el Colegio de Profesores y asociaciones de empleados, en las cuales el propio Luis Mesina fue director de una AFP, eran accionistas de administradores de fondos de pensiones. Por lo tanto, creo que es importante considerar eso en el tema. Y me paso ahí a una de las preguntas que hizo el senador Navarro respecto de quién administraba estos fondos. La verdad, senador, es que aquí no hay una bala de plata. Hay sistemas en donde el administrador es público. Hay sistemas donde el administrador es privado. Hay sistemas donde conviven administradores públicos y privados. Y por lo tanto, eso me permite ir a la sugerencia o a la invitación que me hacía el presidente de la comisión,
que agradezco, presidente, que me invite a la linda ciudad de Valdivia, feliz de poder ir. He ido varias veces a conversar y quiero ser bien franco en esto. Yo no me he reído y nunca me voy a reír de la situación de las pensiones y de los pensionados en Chile. Creo que es una caricatura que no corresponde y menos me corresponde a mí. Lo que yo dije en el programa es que de acuerdo a los indicadores y al ranking que hace la Universidad de Melbourne y Mercer en Australia, Chile aparece como dentro de los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo. Otra cosa distinta es decir que el sistema chileno es el mejor del mundo. Porque yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir en esta comisión, que no existe perfección del sistema de pensiones, porque hay distintos sistemas que responden a las distintas realidades de los países. Por lo tanto, no tengo ningún problema de ir a conversar con distintos pensionados, de ir a escucharlos, porque nada está más lejano respecto a la realidad de hoy día de la asociación, en donde hemos recorrido Chile conversando con distintas personas a favor y en contra del sistema. Y en ese sentido recojo el guante, senador Buenchumilla. Felices de poder participar en cualquier conversación, no hay ningún problema, y nosotros entendemos desde dónde tenemos que participar, porque entendemos que cuando hay un cambio al sistema de pensiones, también tienen que haber cambios en los actores que participan del sistema previsional, y hemos participado de este debate, y el senador Navarro hacía alusión hace un rato atrás respecto de estos 40 años. Senador, a mí me ha tocado presentar en el Congreso más de 6 veces. Me ha tocado conversar con varios parlamentarios. Han habido más de 33 cambios al sistema de pensiones en donde hemos participado. Nos han querido escuchar, no nos hayan querido escuchar, pero seamos claros y francos en esto. El sistema de pensiones no pueden y no deben hacerlo las administradoras de fondos de pensiones. La responsabilidad del sistema de pensiones de Chile es del gobierno y del Congreso. Y por lo tanto, que no hayan habido cambio en el sistema previsional en los últimos 40 años, los parámetros, no es responsabilidad del administrador de fondos de pensiones, es responsabilidad del Congreso y del gobierno, porque este sistema tendría que haber tenido cambios en esto. Respecto a la dieta, los directores, senador, presidente, tienen todo el desglose de cuánto ganan los directores de la AFP. Yo no me lo sé de memoria, por lo tanto no se lo podría dar, pero es información totalmente pública que se la podemos hacer llegar sin ningún problema a la comisión. El senador Navarro hacía algunas preguntas, le respondí algunas. Pero mencionaban este tema, un tema que es correcto. Senador Elizalde, usted comentaba la tasa de reemplazo, y creo que el tema de la suficiencia es importante. La OIT dice que una tasa de reemplazo tiene que ser del 50%, no del 70%, del 50%, y para poder tener esa tasa de reemplazo hay que haber cotizado más de 30 años. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos las tasas de reemplazo de Chile, calculémoslas desde esa perspectiva entonces, porque un 30% de los chilenos, de los actuales pensionados, cotizaron menos de 10 años. Y de acuerdo a estándares de suficiencia de la Organización Internacional del Trabajo, eso no corresponde a pensión. Y nosotros hoy día sí le estamos llamando pensión. Por lo tanto, tenemos que ver respecto de ese tema de la tasa de reemplazo. Y esa nota que apareció en el Mercurio del año 2000, respecto del 100%, porque efectivamente alguien podría criticar los supuestos, y me parece muy bien que lo hagan, pero en base a los supuestos que aparece esa nota, efectivamente es una realidad. Ahora, y no hagamos caricatura con esto. Eso significa que todos los chilenos van a con la discusión. No vamos a tener tasas de reemplazo y buenas pensiones si no mejoramos los problemas de verdad, que son, tenemos que tener un pilar solidario, más solidario que el que tenemos hoy día. Por lo tanto, el Estado debe tener un mayor rol en nuestro sistema previsional a través del pilar solidario. Segundo, no vamos a tener mejores pensiones si es que no mejoramos las densidades de cotizaciones. Y por lo tanto, este espejo del mercado laboral y en el sistema de pensiones es un espejo que no es único del sistema previsional chileno. Es el espejo del mercado laboral hace espejo respecto al sistema de pensiones de Chile y cualquier otro sistema. Pero convengamos una cosa, este proyecto en particular, para el que yo fui invitado, es un proyecto que no mejora las pensiones, que expropia, y no estoy siendo peyorativo en este término.
Fernando, se escucha, no se Esa es escucha. la realidad del proyecto. Y en ese proyecto no hay del proyecto de ley perdón, que las estimaciones del proyecto de ley de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, más la Comisión Bravo, son muy claras respecto de que un proyecto así es inviable. Me parece bien conversarlo y necesitamos como país, con urgencia, hacerle cambios al sistema de pensiones. Y si en algo podemos colaborar nosotros, felices de poder colaborar en esa discusión o en ese debate más técnico que hoy día está en la Comisión del Trabajo, en este mismo Senado, a través del proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, Fernando, por la exposición y para poder clarificar algunos conceptos que queden en el debate. Lo que se está discutiendo en la Comisión del Trabajo es un proyecto de una reforma al sistema de FP. Este es un proyecto de una reforma constitucional y corren por carriles separados y en eso hay que ser muy claro. Se tendrán información, pero aquí estamos entre una reforma constitucional y por eso está radicado en la Comisión de Constitución y se está planteando, los autores del proyecto así lo planteamos, es un nuevo capítulo a la Constitución para que en la Constitución esté regulado un sistema de seguridad social. Y eso es lo que queremos hacer, tendremos que ver los debates, pero no confundamos los temas. Vayan a la Comisión del Trabajo, discutan ese proyecto, es legítimo, pero este es un proyecto distinto. Y lo último también, Fernando, para que esto quede en la comisión, porque es importante que en la historia yo le pediría que usted nos remitiera con la buena voluntad que tiene, que nos explique el capital accionario de quiénes son los dueños de las FP actuales, para tener una información oficial, quiénes son los directores y cuáles son las rentas de ellos y cuáles son las utilidades los últimos 4 años. Le pediría que nos pudiera enviar eso formalmente a la Secretaría para ilustrar el debate que tenemos. Estamos ya en el pasado casi una hora de nuestra orden del día y quiero agradecer a los invitados, a los colegas también, tanto los de la comisión, Alaman y Buenchumilla, como a quienes han participado no siendo integrantes formales de la comisión, Navarro y Elizalde, y a todos quienes nos han seguido seguramente en esta transmisión, en nuestra secretaría. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Fuera de sesión, presidente. Espera que se está